Descripción de datos mediante tablas. En esta sección vamos a ver cómo construir tablas para resumir el contenido de una variable. Vamos a ver varios ejemplos. En el ejemplo 1 vamos a utilizar el archivo cardata, que tiene una muestra de 155 autos, y nos vamos a concentrar en la variable número de cilindros. Y lo que queremos saber es cómo se comportan los autos en lo que se refiere a sus cilindros. ¿Cuántos cilindros tiene un auto? Para entender la utilidad que tiene una tabla, vamos a responder a las siguientes preguntas. Queremos saber cuántos cilindros tiene un auto. Aquí vemos que el auto 1 tiene 4 cilindros, el 2 también. No todos tienen el mismo número de cilindros. Entonces la primera pregunta que nos haríamos es, ¿todos los autos tienen el mismo número de cilindros? Si la respuesta fuese que sí, pues averiguaríamos ese valor y ya habría terminado nuestro análisis. Sería el final. Todos tienen, por ejemplo, 6 cilindros. Ya sabíamos perfectamente cómo se comporta esta variable. Si por el contrario no todos los autos tienen el mismo número de cilindros, entonces nuestra pregunta sería, vale, pero ¿cómo están distribuidos los datos? ¿Cuál es esa variación? ¿Cómo es su variabilidad? Y para responder a esta pregunta tendremos que proporcionar dos cosas. Una, el conjunto de valores observados y la otra, la frecuencia de cada valor. ¿Vale? No todos tienen el mismo número de cilindros. Bueno, pues entre qué rango, cuál es el conjunto de cilindros que existen y cuáles son más frecuentes o menos frecuentes. Estos dos tipos de información es lo que nos proporciona la denominada tabla de frecuencia. ¿Qué es la tabla de frecuencias? Pues la tabla de frecuencias, aquí aparece esto en negro, es una tabla que nos muestra la frecuencia de cada valor observado. El objetivo es resumir la información para ver qué es lo más destacable, con la esperanza de que eso que sea más destacable en nuestra muestra, pues también se va a reproducir en el resto de los datos en la población. Recordar que nuestro interés no son solo nuestros datos, sino toda la población. Aquí vemos en cada fila un valor diferente de mi variable. Donde pone value vemos que hay autos que tienen 3 cilindros, 4, 5, 6 y 8 cilindros. Estos valores diferentes se les denominan clases. Así que mi variable número de cilindros tiene 5 clases, 3, 4, 5, 6 y 8. Para cada valor observado, pues contamos la frecuencia de aparición. Por ejemplo, solamente hay un auto que tenga 3 cilindros, hay 104 autos que tienen 4 cilindros, 3 autos 5 cilindros, 30 autos 6 cilindros y 17 autos 8 cilindros. Ya con estos 5 números nos hacemos una muy buena idea de cómo es el número de cilindros. La inmensa mayoría de los autos tienen 4 cilindros. Debe haber entonces una razón mecánica o de energía de por qué con 4 cilindros pues es una cantidad suficiente, muy razonable para poder mover un auto a la velocidad que uno considera necesaria. Estos valores de aquí serían lo que se llama frecuencia absoluta. Si los divido por 155, que es el número total de autos, tendré los mismos valores pero en porcentajes y sería la frecuencia relativa. Así se ve que el 67% de los autos tienen 4 cilindros, el 20% de los autos tienen 6 cilindros, aproximadamente el 11% 8 cilindros y muy pocos autos tienen 3 o 5. Otra cosa que vemos aquí es que por alguna razón es muy improbable que en el mercado encontremos autos con un número impar de cilindros. Por lo tanto debe haber alguna razón, pues de equilibrado. Ya tenemos que preguntarle a un experto que nos ayude a interpretarlo. Como mi variable es cuantitativa, tiene sentido ordenarlo de menor a mayor. Aquí tenemos una columna donde nos proporciona la frecuencia de observar valores menores o iguales a cada una de las clases. Por ejemplo, hay un auto que tiene 3 cilindros o menos. Hay 105 autos que tienen 4 cilindros o menos. Hay 108 autos que tienen 5 cilindros o menos. Hay 138 autos que tienen 6 cilindros o menos. Y el total 155 autos que tienen 8 cilindros o menos. Estas frecuencias acumuladas absolutas, también dividiéndolas por 155, las transformamos en porcentajes. Así vemos, por ejemplo, que el 89% de los autos tienen 6 cilindros o menos.
Si lo queremos hacer con Minitab, y para más detalles os remito a los tutoriales que tenemos en la web de la asignatura, recargaríamos el fichero de datos e iríamos a esta parte de aquí que pone estadísticas y se desplegaría este menú con las opciones. De estas opciones seleccionamos tablas y aparece pues un nuevo menú con más opciones. Esto ocurre con casi cualquiera de las funciones que aparecen aquí arriba. Van apareciendo ventanas de menús hasta ya llegar al último nivel. A partir de aquí, por ejemplo, cuenta de valores individuales, ya el Minitab nos ofrece una ventana de diálogo para que nosotros le digamos con qué variables se va a trabajar. Estas son las variables de nuestro archivo y seleccionamos cilindros, le damos doble clic y aparece aquí. Y aquí de las opciones pues marcamos todas. Queremos que nos dé el conteo, que es la frecuencia absoluta, porcentaje, frecuencia relativa, conteos acumulados, frecuencia absoluta acumulada y porcentajes acumulados, frecuencia relativa acumulada. Y este sería el resultado. En esta ventana, la que está entre los menús y los datos que se ven aquí abajo, en esta parte intermedia del Minitab es donde aparecen los resultados que son alfanuméricos. Si hubiese resultados que fuesen gráficos, pues abriría una ventana con ese gráfico. Esta es la ventana, estos son los mismos resultados que veíamos en una diapositiva anterior. Vemos que la mayoría de los autos pues tienen 4 cilindros. En este otro ejemplo tenemos el archivo alumnos industriales que tiene datos de 95 estudiantes de ingeniería industrial. Y, entre otras cosas, se le preguntó el mes de nacimiento. Vemos que tiene 12 clases desde enero hasta diciembre. Y aquí vemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Por ejemplo, hay casi un 16% de estudiantes que nacieron en enero y solamente un 7% de estudiantes que nació en diciembre. Una cosa curiosa que vemos aquí es que hay una mayor porcentaje, un mayor número de datos en el primer semestre que en el segundo semestre. Parece que hay alguna razón para que los estudiantes que nacieron en el segundo semestre pues tengan menos tendencia a hacer ingeniería. Durante el curso veremos técnicas que nos ayuden a inferir si esto que vemos aquí pues, se puede deber a la casualidad o es demasiado marcado y por lo tanto es muy improbable y es debido pues, al fenómeno en sí. Que haya una razón de peso que facilite que los estudiantes de los primeros meses pues, tengan más inclinación a estudiar ingeniería. En este tercer ejemplo tenemos los precios de 155 autos. Continuamos con nuestro archivo CarData. Vemos que el auto 1 tenía un precio de $2.400, así, etc. Y vamos a resumirlo en una tabla. Nos hacemos las mismas preguntas que antes. ¿Todos los autos tienen el mismo precio? Si todos los autos tienen el mismo precio, pues averiguamos ese precio y ya hemos acabado el análisis. Ya entendemos perfectamente esta variable. Si no todos los autos tienen el mismo precio, pues entonces ¿qué precios tienen? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cómo es esa dispersión de precios? Necesitaríamos saber los diferentes precios observados, el conjunto de precios observados y la frecuencia de cada uno. Bien, y esto lo representamos ahora en una tabla. En este caso, al ser el precio una variable cuantitativa continua, hay muchos valores diferentes. Y al hacer la tabla vemos que no ganamos en información, que no conseguimos entender mejor esta variable, porque apenas hay precios que se repiten. Aquí solamente está la tabla en dos fragmentos, la tabla sería muy larga, casi con 155 filas, y por lo tanto de nada nos sirve saber que hay un auto que cuesta 1.900, un auto que cuesta 2.200, dos autos que cuestan 2.725. Esta tabla está tan desagregada, hay tan poca repetición de valores que no nos ayuda a entender la variable. Por lo tanto, con variables que tienen muchos valores diferentes, por ejemplo variables continuas o discretas con muchas clases, esta tabla de distribución de frecuencia pues no es de utilidad. Bien, no obstante no está todo perdido, porque como está ordenado de manera mayor, la información acumulada sí que nos es útil para calcular probabilidades rápidamente. Por ejemplo, aquí vemos el 90.32.
El 90,32%, o aproximadamente el 90% de los autos cuesta hasta $7.000. Solamente el 10% de los autos tiene un precio mayor de $7.000. Y eso pues es una información interesante. O aquí 10%, solamente el 10% de los autos cuesta menos de 2.625 o 2.625 o menos. Así que esta tabla con datos con los conteos individuales pues no es muy útil para a partir de los conteos, pero sí que es útil las columnas referentes a acumulación de información. Bien, cuando hay muchos valores diferentes, vamos a construir las tablas de frecuencia agrupándolas en intervalos, también denominados clases. En lugar de contar los valores diferentes, los agrupamos en intervalos y contamos cuántos datos hay en cada uno de los intervalos. Aquí, por ejemplo, en esta tabla vemos que por debajo de 0 no hay ningún auto, entre 0 y 2000 hay un auto, entre 2000 y 4000 70 autos. Vemos que aquí se han agrupado los datos en intervalos de $2.000. En el primer intervalo va de 0 a 2000, el siguiente de 2 a 4000, el siguiente hasta 6000, de 6000 a 8000, así sucesivamente. Y luego ya construimos una tabla normal. Contamos la frecuencia absoluta de datos en cada uno de estos intervalos. Al punto medio del intervalo le llamamos marca de clase. Por ejemplo, el punto medio entre 0 y 2000 pues es 1000, entre 2000 y 4000 es 3000, y esto nos va a servir pues para expresarnos de forma aproximada para describir la tabla. En torno a $1000 hay un auto, en torno a $3000 hay 70 autos, en torno a $5000 hay 60 autos, en torno a 7000, 14 y así sucesivamente. Y con esta frecuencia absoluta vemos ya mucho mejor cómo se comportan los precios. Vemos que la mayoría de los autos están entre $3000 y $7000. La frecuencia más observada es la de 3000. Esto está en frecuencia absoluta y si le dividimos por 155 tenemos la frecuencia relativa. El 45% de los autos cuesta en torno a $3000. Y es muy difícil encontrar autos más baratos y es más fácil encontrar autos más caros. Al igual que con las tablas, tenemos también las frecuencias acumuladas, absolutas y relativas. Por ejemplo, el 93,55% de los autos cuesta $8000 o menos. En las tablas, con datos agrupados, el número de intervalos es una decisión muy importante y la debe tomar el analista. Si tomamos demasiados intervalos, de nuevo tendremos aquí una variabilidad muy grande y será muy poco informativo. Será muy difícil hacernos una idea de cómo se va a comportar esta variable en el resto de la población. Y si tomamos demasiado poco, puede que perdamos aquí algún tipo de información que se tenga. Esto lo veremos más adelante cuando esta misma información de la tabla la veamos gráficamente mediante lo que se denomina histograma. La regla más habitual es tomar un número de intervalos en torno a raíz de n, donde n es el número de datos. Y esto es todo. En la siguiente sección veremos cómo resumir un conjunto de datos mediante gráficos.